La mente como motor supremo. ¿Por qué un hombre enfocado se convierte en una fuerza transformadora? La frase "la mente es poderosa" suele repetirse con tanta frecuencia que corre el riesgo de volverse un cliché vacío. Sin embargo, detrás de esa afirmación existe una verdad profunda y trascendental: el poder de la mente humana, cuando es dirigida con enfoque, disciplina y claridad de propósito, constituye una de las fuerzas más determinantes en la construcción de la vida individual y en el impacto que un hombre puede generar en su entorno. Un hombre bien enfocado no es simplemente una persona organizada o motivada, es alguien que ha aprendido a canalizar la energía más compleja y sofisticada que posee, su capacidad cognitiva, emocional, simbólica y volitiva. Este argumento sostiene que la mente de un hombre enfocado tiene poder porque funciona como un sistema de dirección, como un amplificador de energía, como un creador de significado, como un transformador de realidad y como un generador de identidad sólida. Para desarrollar esta idea, es necesario comprender primero qué es el enfoque mental, cómo opera, por qué transforma la forma de percibir y actuar en el mundo, y cuáles son las consecuencias pragmáticas y existenciales de entrenar la mente hacia un objetivo deliberado. La mente enfocada como sistema de dirección, intencionalidad y claridad. El primer fundamento del poder mental radica en que el enfoque convierte a la mente en un sistema de dirección. La mayor parte de las personas vive en un estado constante de dispersión cognitiva, múltiples ideas compiten por su atención, los estímulos externos fragmentan la continuidad del pensamiento, los deseos cambian de rumbo y las emociones desestabilizan la acción. Un hombre sin enfoque es como un barco sin timón, aunque tenga motor, aunque tenga capacidad de avance, no se dirige hacia un destino concreto. En cambio, el hombre enfocado desarrolla una intencionalidad clara, una capacidad de filtrar qué merece su energía y qué no. Esta claridad no surge de forma automática, requiere reflexión, autoconocimiento y un proceso consciente de eliminar ruido mental. Cuando un hombre dirige su mente hacia un propósito, deja de ser espectador de su vida y se convierte en su propio navegante. Desde un punto de vista psicológico, la claridad de metas reorganiza todos los procesos mentales. La atención se vuelve más selectiva, la memoria privilegia los datos relevantes, la creatividad se orienta hacia soluciones útiles y la voluntad se sincroniza con la acción concreta. A nivel neurocientífico, el sistema atencional frontal aumenta su actividad, permitiendo una mayor regulación emocional y una menor distracción. El enfoque, por tanto, no es solo una actitud, es un estado operativo de la mente que reorganiza su funcionamiento. Un hombre enfocado posee una brújula interna que le permite distinguir entre el camino que conduce al progreso y el que lo aleja de él. Esa capacidad de dirección convierte a la mente en un poder real porque le otorga control sobre el rumbo de su vida. Cuando la mente está enfocada, el destino deja de ser azar y se convierte en consecuencia. La mente enfocada como amplificador de energía, disciplina, constancia y voluntad. El segundo fundamento del poder mental es que el enfoque funciona como un amplificador de energía personal. La energía humana, emocional, física, intelectual, es limitada. Pero la forma en que se administra puede multiplicar sus efectos. Dos hombres con la misma inteligencia y los mismos recursos pueden obtener resultados radicalmente distintos dependiendo de cómo distribuyan su energía mental. La mente dispersa malgasta energía en pensamientos inútiles, preocupaciones que no se traducen en acción, hábitos automáticos o impulsos momentáneos. Es como un haz de luz difuso que ilumina pero no transforma. Por el contrario, la mente enfocada concentra energía, del mismo modo que una lupa puede convertir rayos de sol dispersos en un punto de calor capaz de encender fuego. La disciplina no es más que el nombre que recibe este proceso de concentración sostenida. Un hombre disciplinado no necesariamente tiene más fuerzas que otro, pero si utiliza sus fuerzas en una dirección coherente, sin desviarse constantemente. La constancia, por su parte, es la prueba temporal de ese enfoque, la capacidad de sostener la misma dirección incluso cuando los resultados no son inmediatos. El hombre enfocado convierte la voluntad en un músculo. Con cada decisión coherente, refuerza su mente, con cada victoria pequeña, amplifica su motivación, con cada hábito desarrollado, reduce fricciones internas. De esta manera, el enfoque mental se convierte en un multiplicador de acciones, un mecanismo interno que incrementa exponencialmente la capacidad de lograr resultados.
Un hombre con esta cualidad suele ser percibido como alguien poderoso, estable, determinante. Pero ese poder no proviene de atributos externos, sino de la fuerza mental interna que ha aprendido a canalizar. La mente enfocada como creador de significado, propósito, identidad y coherencia. El tercer fundamento del poder mental es de carácter existencial. La mente enfocada crea significado. Los seres humanos no solo actúan, también interpretan. Necesitamos razones para movernos, símbolos para comprender lo que nos ocurre y narrativas para otorgar coherencia a la vida. Sin significado, toda acción pierde profundidad y se vuelve mecánica o vacía. Un hombre sin propósito vive en un caos interno donde las metas cambian constantemente y las emociones dominan las decisiones. Su identidad se vuelve frágil porque no se construye a partir de una dirección interna, sino de estímulos externos o expectativas ajenas. La mente enfocada no solo sigue un camino trazado, también es capaz de crearlo cuando no existe. La creatividad estratégica surge cuando la atención completa está disponible para un problema concreto, cuando la imaginación deja de dispersarse y comienza a trabajar en una sola línea. De este modo, el hombre enfocado no solo se adapta al mundo, sino que también lo moldea. En términos prácticos, este tipo de mente permite resolver conflictos con serenidad, emprender proyectos con eficacia, tomar decisiones sin titubeos, innovar en situaciones complejas, liderar con claridad y firmeza. Por eso, un hombre que ha entrenado su enfoque mental puede modificar profundamente su realidad, no porque tenga más suerte que otros, sino porque piensa, siente y actúa con mayor precisión. La mente enfocada como núcleo de autodominio, emocionalidad, carácter y fortaleza interior. El quinto fundamento del poder de la mente enfocada es que otorga autodominio emocional. La mayoría de las personas vive dominada por impulsos, deseos momentáneos, miedos o frustraciones. La emoción, cuando no es regulada, se convierte en un tirano interno que dicta acciones irracionales. Pero la mente enfocada no reprime las emociones, las ordena, las comprende y las dirige. Un hombre enfocado desarrolla una relación madura con sus emociones. Sabe que el miedo puede ser convertido en prudencia, que la ira puede canalizarse hacia la determinación, que la tristeza puede transformarse en introspección productiva y que la alegría puede impulsar la creatividad. No es esclavo de su mundo emocional porque ha aprendido a utilizarlo como combustible en lugar de permitir que lo controle. Este nivel de autodominio forja el carácter, una cualidad que distingue a los hombres capaces de influir en su entorno. El carácter no es otra cosa que la consistencia entre pensamiento, emoción y acción. Y esa consistencia surge cuando la mente actúa como el centro rector de la vida psicológica. La fortaleza interior de un hombre enfocado no proviene de la ausencia de emociones, sino de su capacidad para integrarlas en un sistema mental consciente. Esto le permite enfrentar situaciones difíciles con mayor temple, superar adversidades con menos desgaste y tomar decisiones complejas sin perderse en el caos emocional. En este sentido, la mente enfocada no solo potencia el desempeño externo, también construye paz interna. La mente enfocada como generadora de impacto, influencia, liderazgo y legado. El poder de un hombre enfocado no se limita a su vida interna o a sus resultados personales. También se manifiesta en su capacidad de influir en otros y generar cambios en su entorno. La historia está llena de ejemplos de individuos que, gracias a una mente enfocada, lograron movilizar comunidades, transformar sociedades o dejar legados culturales, científicos, políticos o espirituales. Esto no ocurre porque estos hombres fueran sobrehumanos, sino porque la claridad de su pensamiento inspiró claridad en los demás. El liderazgo auténtico surge cuando una visión fuerte se comunica con convicción y coherencia, y nada crea más fuerza en una visión que una mente enfocada que la sostiene. La influencia de un hombre enfocado se manifiesta en varios niveles. Inspira respeto y confianza. Genera estabilidad emocional en quienes lo rodean. Sirve de ejemplo de disciplina y constancia. Transmite dirección en momentos de incertidumbre. Fortalece grupos y comunidades mediante su claridad mental. Por eso, la mente enfocada se convierte en una herramienta de impacto colectivo. Un solo individuo con claridad, disciplina y propósito puede cambiar estructuras enteras. El enfoque mental no es solo una ventaja personal,
es una fuerza transformadora que se expande más allá del individuo. La mente enfocada como visión de futuro, anticipación, planificación y resiliencia. Finalmente, el poder de la mente enfocada radica también en su capacidad de ver más allá del presente. Un hombre enfocado desarrolla una perspectiva a largo plazo que le permite planificar, anticipar riesgos y construir paso a paso el futuro que desea. Sin esta visión, la vida se vuelve reactiva, con ella, se convierte en un proyecto consciente. El enfoque permite tolerar la espera, resistir la frustración y mantener la motivación a lo largo del tiempo. La resiliencia, entendida como la capacidad de continuar avanzando pese al dolor o la incertidumbre, nace de esta mirada amplia. Un hombre enfocado ve el presente como parte de un proceso y no como un fin en sí mismo. Esta cosmovisión lo hace menos vulnerable a los altibajos emocionales y más capaz de sostener su camino. Después de recorrer estos 7 fundamentos, se puede afirmar con claridad que la mente es poderosa en un hombre bien enfocado porque convierte su potencial en realidad. Sin enfoque, el talento se dispersa, la energía se desperdicia, la identidad se fragmenta y la vida se vuelve reactiva. Con enfoque, la mente se transforma en un sistema de dirección, en un amplificador de energía, en un creador de significado, en un transformador de realidad, en un núcleo de autodominio, en un generador de impacto y en una visión de futuro. En última instancia, el poder de un hombre no se mide por su fuerza física, su apariencia o sus circunstancias externas. Se mide por la calidad y dirección de su mente. Quien domina su pensamiento, domina su acción, quien domina su acción, domina su destino. Un hombre enfocado no solo camina hacia una meta, arrastra consigo la fuerza de su propia mente, que se convierte en su herramienta más poderosa, su arma más precisa y su legado más profundo. ¿Por qué la mente debe ser resistente a las emociones en los hombres? A lo largo de la historia, la capacidad del hombre para dominar, regular y resistir sus emociones ha sido considerada una virtud esencial, un requisito para la supervivencia, el liderazgo, la estabilidad y la construcción de civilizaciones. Sin embargo, en la actualidad, este tema se ha vuelto polémico. Algunos sostienen que los hombres deberían ser completamente vulnerables emocionalmente, mientras que otros afirman que la resistencia emocional es indispensable para su salud mental y para su desempeño en el mundo real. Este ensayo sostiene que la mente del hombre debe ser resistente a las emociones, no en el sentido de reprimirlas o negarlas, sino en el sentido de regularlas, gestionarlas, canalizarlas y no dejar que gobiernen sus acciones, especialmente en momentos de presión, responsabilidad y adversidad. La razón central es simple: la vida exige que el hombre tome decisiones racionales bajo presión, y esa capacidad se ve drásticamente comprometida cuando las emociones dominan la mente. La resistencia emocional no convierte al hombre en un ser frío o insensible, lo vuelve firme, estable, confiable, capaz de proteger, capaz de proveer, capaz de liderar y capaz de mantenerse en pie cuando el mundo se derrumba. Desarrollar este argumento exige recorrer varios niveles: biológico, psicológico, social, filosófico y práctico. Se explorará cómo la resistencia emocional constituye una ventaja evolutiva, cómo protege al hombre del caos interno, cómo es necesaria para la estabilidad social y familiar, cómo fortalece su identidad, y cómo le permite actuar, decidir y construir sin ser devorado por impulsos momentáneos. Perspectiva biológica: la mente masculina como sistema diseñado para la responsabilidad bajo presión. Desde una perspectiva evolutiva, los hombres han tenido históricamente roles que involucraban peligro físico, protección de la tribu, caza, defensa y resolución de conflictos. Estos roles exigían un tipo particular de estabilidad emocional, la capacidad de ignorar el miedo momentáneo, controlar la impulsividad, pensar estratégicamente aún bajo amenaza, y sacrificar la comodidad emocional en nombre de un deber mayor. La biología no determina totalmente el comportamiento, pero sí establece un marco. El sistema hormonal masculino, dominado por la testosterona, tiende a favorecer la acción decisiva, la respuesta orientada a soluciones, la asertividad y la competitividad. Sin control emocional, estas tendencias pueden degenerar en agresividad, impulsividad o reacciones instintivas destructivas. Con resistencia emocional, se transforman en coraje, autodominio, protección eficaz y liderazgo estable.
Biológicamente, la resistencia emocional protege al hombre de dos extremos peligrosos. La impulsividad destructiva, actuar sin pensar. La parálisis emocional, ser dominado por el miedo o el dolor. Un hombre resistente emocionalmente no elimina sus emociones biológicas, las integra. Reconoce el miedo, pero avanza. Siente frustración, pero actúa. Experimenta tristeza, pero no deja que lo incapacite. La resistencia emocional es, por tanto, un mecanismo natural y necesario para enfrentar riesgos, presiones y responsabilidades. Perspectiva psicológica, la resistencia emocional como fundamento del autodominio. La psicología moderna afirma que la regulación emocional es un componente esencial de la inteligencia emocional. La resistencia emocional en los hombres no significa insensibilidad, sino capacidad de modular y controlar las emociones intensas para que no distorsionen el pensamiento. Un hombre con una mente no resistente emocionalmente tiende a caer en reacciones impulsivas, ansiedad descontrolada, ira explosiva, dependencia emocional, inestabilidad en decisiones, caos interno constante. La resistencia emocional es el antídoto natural contra todo esto. No elimina la emoción, la sitúa en su lugar correcto. El hombre mentalmente resistente practica autorregulación, evaluación racional de eventos, tolerancia a la frustración, resiliencia a la presión, pensamiento frío en momentos calientes, capacidad de soportar dolor emocional sin colapsar. Desde la psicología cognitiva, se sabe que las emociones intensas secuestran la corteza prefrontal, donde reside la toma de decisiones. Por eso, un hombre que deja que sus emociones lo dominen pierde capacidad de juicio. La resistencia emocional, en consecuencia, es una herramienta para garantizar que la razón conserve el control cuando la emoción amenaza con tomar el mando. Un hombre resistente emocionalmente es dueño de sí mismo. Un hombre dominado por emociones es esclavo de sus impulsos, de su entorno, de sus inseguridades o de la manipulación ajena. Perspectiva social, estabilidad, liderazgo y confiabilidad. La sociedad no se sostiene sobre la base de deseos emocionales, sino sobre la base de estabilidad y responsabilidad. Esto no es una imposición arbitraria, es una necesidad estructural. A lo largo de la historia, el hombre ha sido la columna vertebral en roles que requieren resiliencia bajo presión, protección, negociación, construcción, toma de decisiones difíciles, liderazgo en peligro y soporte en momentos de crisis. En la actualidad, los roles han cambiado en muchos aspectos, pero la necesidad no ha desaparecido. Las familias, las comunidades y los contextos laborales siguen necesitando hombres capaces de mantener la calma en circunstancias caóticas. Pensar con claridad donde otros se quiebran. Tomar decisiones complejas sin dejarse llevar por el pánico. Proveer estructura emocional cuando todo lo demás falla. Actuar como un eje de estabilidad. Sostener el peso de las responsabilidades sin colapsar emocionalmente. La resistencia emocional convierte al hombre en una figura confiable. Una persona cuya mente se derrumba ante emociones intensas es un riesgo, no un soporte. Las sociedades funcionan mejor cuando sus individuos más responsables son emocionalmente fuertes, capaces de gestionar la adversidad sin explotar, sin huir y sin paralizarse. Perspectiva filosófica, el dominio de uno mismo como virtud suprema. La filosofía clásica, desde los estoicos hasta los samuráis japoneses, siempre ha considerado que el hombre virtuoso es aquel que domina su mente y sus emociones. No porque deba ser frío, sino porque debe ser libre. El que no controla sus emociones es arrastrado por sus deseos. Es rehén de su miedo. Es manejado por su ira. Es esclavo de la aprobación ajena. Es traicionado por sus impulsos. Es víctima de su propia mente. La libertad interior nace cuando la emoción deja de dominar la conducta. La resistencia emocional es una forma de autogobierno. Evita que el hombre actúe irreflexivamente o que se hunda en la desesperación. La estabilidad emocional no es debilidad, es forma elevada de fuerza. Los estoicos afirmaban que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondemos.
Esa capacidad de responder con virtud en lugar de reaccionar con impulso es exactamente lo que significa resistencia emocional. La mente resistente frente a la adversidad, el escudo del espíritu. La vida humana está atravesada por dificultades inevitables, pérdidas, traiciones, cambios, incertidumbre, fracaso, dolor emocional. La pregunta no es si el hombre experimentará estas situaciones, sino cómo las enfrentará. Un hombre emocionalmente frágil huye de los problemas. Colapsa fácilmente bajo presión. Se rinde ante obstáculos. Dramatiza en exceso. Se ahoga en su propio malestar. La resistencia emocional en el hombre como protección para los demás. Contrario a lo que muchos piensan, la resistencia emocional no beneficia solo al hombre mismo. También protege a quienes dependen de él, pareja, hijos, amigos, compañeros, comunidad. Un hombre emocionalmente resistente transmite seguridad. Resuelve conflictos sin violencia. Evita decisiones impulsivas que dañen a otros. Puede sostener emocionalmente a los que están más vulnerables. Actúa como amortiguador en momentos de crisis. Esta cualidad se vuelve especialmente relevante en vínculos íntimos. Las parejas y los hijos no necesitan a un hombre que reprima todo y se convierta en un robot, pero tampoco necesitan a alguien que colapse emocionalmente cada vez que aparece un problema. Necesitan a un hombre cuyo equilibrio interno sea lo suficientemente sólido como para ser un refugio. La resistencia emocional es, en este sentido, también un acto de amor responsable. El peligro de la hiperexpresión emocional en hombres. En tiempos modernos, se ha promovido la idea de que los hombres deben abrirse emocionalmente sin límites. Pero esta hiperexpresión puede convertirse en un arma de doble filo. No porque expresar emociones sea malo, sino porque, sin filtro, la emoción puede ser destructiva. Sin dirección, puede confundir al hombre. Sin autocontrol, puede llevar a decisiones impulsivas. Sin contención, puede debilitar su identidad. Sin responsabilidad, puede dañar relaciones. Los hombres no fueron diseñados para vivir desde la emoción sino para vivir desde la acción regulada por la razón. La emoción es un componente importante de la vida, pero en el hombre se vuelve peligrosa cuando domina su mente. La verdadera madurez emocional es equilibrio, no desahogo absoluto. La resistencia emocional como fuerza creadora y constructora. Los grandes logros humanos, obras, empresas, descubrimientos, conquistas, innovaciones. Fueron posibles porque hubo hombres capaces de soportar frustración, demora, sacrificio y adversidad. No habrían llegado lejos si cada golpe emocional los hubiera detenido. La resistencia emocional es lo que permite continuar trabajando cuando no hay motivación. Sostener una visión cuando otros dudan. Mantener disciplina bajo estrés. Soportar críticas sin colapsar. Tolerar la soledad del camino. Persistir en proyectos largos. Enfrentar la incertidumbre con firmeza. Sin resistencia emocional, la mente se quiebra rápidamente y la vida se vuelve reactiva, caótica e improductiva. La identidad masculina requiere estructura emocional. El hombre contemporáneo vive en una era que ataca su identidad, lo culpa por su propia naturaleza y lo empuja hacia la confusión interna. En ese contexto, la resistencia emocional es también una forma de preservar su integridad psicológica. Un hombre que no desarrolla resistencia emocional se vuelve dependiente de la validación externa. Pierde su centro. Vive para complacer. Se desordena internamente. Pierde su propósito. La resistencia emocional fortalece la identidad porque permite mantener coherencia entre valores, acciones y decisiones. Un hombre que sabe resistir emociones momentáneas puede seguir su propio camino sin ser arrastrado por tendencias, modas o presiones sociales. Conclusión: la resistencia emocional como virtud esencial del hombre moderno. La mente del hombre debe ser resistente a las emociones no porque deba ser una máquina insensible, sino porque la vida exige que la razón gobierne cuando la emoción amenaza con destruirlo. La resistencia emocional da claridad, autocontrol, madurez, fortaleza, propósito, liderazgo, estabilidad, capacidad de amar sin perderse.
Capacidad de proteger sin quebrarse. Capacidad de construir sin rendirse. Un hombre resistente emocionalmente no reprime sus emociones, las domina, las usa, las canaliza. Siente.